Hola a todos, bienvenidos a su programa Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. Les habla su presentador, Emanuel Barrantes. En Costa Rica, aproximadamente el 90% de los niños en edad escolar asisten a instituciones públicas o centros educativos públicos. Por lo tanto, consideramos que era importante hacer un programa en donde reflejáramos la realidad que vive esta población dentro de, el sistema público. Y para esto contamos hoy con la presencia de Juan Vargas y Lisette Soto. Ellos son educadores de primaria y de preescolar. Bienvenidos al programa. Y como siempre, mi compañera y panelista Hola. Silvia Ramírez. Entonces arranquemos. Tal vez cuéntenos un poquito su experiencia como docentes. Tal vez podemos empezar con vos. Sí, un saludo a todas las personas que nos observan. Bueno, yo comencé allá por el año 98, creo que fue, con un programa de prevención de drogas, ¿verdad? Entonces, eh, en ese programa, pues yo trabajaba en una escuela diferente cada día, digamos de marzo a julio trabajamos en 5 escuelas y de julio a diciembre pues trabajamos en otras 5, ¿verdad? Tanto en el ámbito público como privado y secundaria. Entonces a partir de ahí pues ya comencé pues a tener un contacto con la educación, ¿verdad? Con los chicos en este caso. Y ya luego ingresé a la educación pública, ya directamente como orientador en este caso. Y he trabajado en un par de escuelas desde entonces. Más o menos ha sido un poco el proceso ahí. Estuvimos un tiempo también trabajando con universidades, diferentes universidades, ¿verdad? Impartiendo cursos, eh, sobre todo en este asunto de la prevención de drogas y el liderazgo, que era un poco lo que en ese momento estaba ahí especializándome, ¿verdad? Eh, y a la fecha, bueno, pues ahí nos mantenemos todavía dentro del sistema público. Bien. Y Lisette, tal vez contarnos un Buenas, poquito. mi nombre es Lisette Soto, soy docente de preescolar y he trabajado no solamente en educación preescolar con niños, sino también en universidad preparando docentes para preescolar y para primaria. Tengo 33 años de ser docente, ya bastante, y he tenido bastante experiencia en docencia y en personitas con autismo. Justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿verdad? Durante toda su carrera como educadores, asumo que se han enfrentado a casos de personas dentro del espectro. Entonces, tal vez si nos pueden contar un poquito cómo ha sido esa experiencia. Sí, digamos, cuando yo trabajaba en este asunto del programa de prevención, fue ahí en los 90, 2000, eh, uno veía algunas situaciones, ¿verdad? Con chicos, inclusive en algunas instituciones privadas que tenían un tutor a la par, ¿verdad? Pero en ese momento no era como tan de conocimiento público, ¿verdad? Este asunto de estos trastornos. Y yo siempre he pensado que probablemente esto se daba porque existían las aulas integradas, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones y todos esos casos, pues estaban tal vez ahí focalizados, entonces no se daba a conocer tanto. Ya por ahí del 2007, 2008 creo que fue, ya empezó a darse un poco más este asunto, entonces ya uno empezaba a encontrar, eh, justamente creo que fue en el 2008 justamente el gobierno inició este asunto de la integración e incorporar ya todos los niños al aula regular. Y ahí sí se comenzó a ver, ¿verdad? Entonces ya uno decía, ah, mira, aquel chico, ¿verdad? Era que esta situación que tenía. Porque muchísimas veces pasaban por el sistema escolar en condiciones muy difíciles porque nadie sabía, nadie conocía que había un trastorno y que había que tratarlos de una manera específica para que pudieran funcionar mejor. Y estas situaciones ya cuando empezamos a conocerlos, ya los vemos y entonces justamente de la mano de Lisette comenzamos a ver los primeros chicos en preescolar
y ya ahí se empezaron a dar, que empezamos a leer, empezamos a prepararnos, porque vimos que era un asunto que venía así como en un increscendo, ¿verdad? Eh, y de ahí le entramos con este asunto con mucho amor, ¿verdad? Mucha responsabilidad, porque en ese momento no había como mucha información, digamos, tan a mala mano, sino que sí había que buscar, inclusive leer, no era de ir a buscar internet tampoco, buscar tipos de estudios, ¿verdad?, que habían en otros países para percatarnos, ¿verdad?, de cómo era esto. Y en algún momento dado ya éramos nosotros los que a veces le decíamos al papá, mira, ven, llévalo a ver La recomendación. porque parece que este chiquito está dentro del espectro, ¿verdad? Sí. Bueno, mi experiencia básicamente empezó en el 2002. Mi hijo nació y conforme fue avanzando en su crecimiento, ya a los 3 años, como en el 2004, empezó a presentar ciertas tendencias que yo decía no son iguales a las de mi hija mayor. Yo sé que todos no son iguales, pero hay algo diferente, hay algo diferente. Y entonces empecé a ver y mi esposo me decía, no, es que usted todo se lo ve malo, todo es... Entonces le decía yo, no, y es que también tengo en el aula un niño así, necesito saber, necesito ver. Y empecé a averiguar, a investigar. Me decían que era muy pequeño para diagnosticarlo, pero yo le decía, no, yo necesito algo porque tenemos que ver. Y empecé entonces con una psicóloga, después con una neurodesarrollista, hasta que llegué donde el neurólogo y definitivamente los tres concordaron en que era Asperger, que es ahora autismo 1. Es lo mismo, está dentro del mismo aspecto. Y resulta que mi alumnito también tenía muchas características. Entonces fue cuando nos unimos Juan y yo y empezamos a trabajar estas situaciones y de ahí ha ido en aumento. Cada vez es más y hay mucha apertura en algunas partes, pero muy cerrado en otras partes. Y justamente me da pie para tal vez la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo consideran ustedes que ha cambiado justamente el manejo de la inclusión en la educación pública? ¿Cómo evalúan este proceso de inclusión? ¿Sienten que se ha hecho bien? ¿Sienten que se puede hacer mejor? En este respecto, ¿verdad? Yo siento que la inclusión como tal fue un acierto, porque sí era necesario. No se podía... Este asunto de las aulas integradas, yo siento que era muy excluyente y de una u otra forma exponía a los niños a situaciones como muy feas, ¿verdad? Y a la hora, pues, ya de incorporarlos a las aulas, pues bueno, inclusive muchos se desarrollaron muchísimo mejor, ¿verdad? Algunos con ciertos problemas de socialización. Sin embargo, mucho de esto, hablando, ¿verdad? Porque yo siempre digo, el problema a veces de las aulas no nació en las aulas. En las universidades no se prepara para esto. Y pese a que hay una política desde el 2008 de integración, muchos de estos programas de estudio en realidad no han incorporado, porque no es un curso, o sea, no ha incorporado la temática a lo largo de la carrera. Y hasta la fecha no. No. Digamos, como debería ser, no. Ajá, sí, como debería es ser. así como los parchecitos, un cursito para esto. De psicología, de problemas de aprendizaje, de trastornos emocionales, pero no específicamente con nombre y apellido, solo nombramiento de ellos. Ajá, por y eso. eso no es. Sí, y se queda en deuda. Y entonces, a partir de ahí es a lo que vamos. Dependiendo del tipo de chico que llegue a integrarse al aula, va a depender mucho del docente. Ajá. Del compromiso que él tenga, del equipo de apoyo que haya dentro de la institución, porque hay instituciones que cuentan con muchos servicios, y eso es muy bueno, pero hay otras instituciones, sobre todo las más chiquititas, ¿verdad? Las conocidas como unidocentes o Dirección 1, que no tienen toda esa cantidad de apoyos, ¿verdad? Entonces, el docente en ocasiones no necesariamente encuentra quien le dé la mano, y por otro lado
yo soy muy respetuoso de la labor docente, y yo digo, es difícil para un docente a veces poder sacar rato para seguir estudiando o estudiar una situación o un caso en particular, porque es mucho lo que tiene que hacer. Sí, claro, aparte que ya tiene otros compañeros, otros chicos, no sé, 20, no sé cuántos serán, ¿no? entonces es complejo. Y se nos ha aumentado la parte administrativa, que aunque digan que ahora es menos, no, ahora es más. Entonces, como todo es tecnológico, nada más llene tal form, haga tal cosa, ponga tal cosa, y ese trabajo que nosotros queríamos hacer con los niños Ahora lo se tiene que nos hacer ve detrás de una compu. deficiente detrás de una Ajá. computadora, y no es así, porque necesitamos conocer, principalmente en preescolar, que es observación, para eso está preescolar, Ujú. para que sea observación y poder decir, recomendamos tal cosa, vemos tal cosa, es una preparación, es un apresamiento que es muy importante para poder hacer eso, principalmente si las universidades lo tomaran de esa forma. Y con respecto a los programas propiamente, los programas educativos, ¿consideran que esos programas están adecuados o se han, digamos, cambiado con todo esto de inclusión? ¿O seguimos, nos movimos hacia inclusión, pero los programas no se movieron con ellos? Los programas, en realidad, yo siento que no, como yo exactamente no manejo, digamos, los programas y los planes de estudio, pero desde lo que yo veo, como que se han mantenido. Y muchas de estas situaciones que se presentan con los chicos se resuelven mediante apoyos, ¿verdad? Como son las adecuaciones curriculares y no curriculares, pero digamos que las adecuaciones van en la línea de los contenidos propiamente del programa. Pero volvemos aquí al asunto, no es solamente que el niño aprenda a leer y a escribir, sino que tiene que aprender otro montón de habilidades que desarrollar, de socialización, el control de sus emociones, Sí, comportamiento en general. sí, y esa parte los planes de estudio y los programas no van a contemplar, inclusive estamos hablando de toda la población, Ajá. ¿verdad? Porque hay niños que tienen situaciones de conducta por diversas causas, ¿verdad? Hay chicos que son retraídos porque sufren condiciones complicadas, ¿verdad? Dentro de su hogar, y no es necesariamente porque tengan algún trastorno. Y entonces con él hay que trabajar, hay que darle las mismas habilidades para que se desarrolle, pero eso está contemplado, digamos, en los planes y los proyectos, por ejemplo, de Convivir, que busca que todos estemos dentro de la institución, que no haya violencia, que no haya agresión, eh, pero a veces quedan un poquito en deuda. Sí. Entonces, digamos, hablando sobre la realidad que tienen ustedes como educadores del sistema público, y bueno, ya nos mencionaron un poquito sobre los retos, ¿verdad? Que es la capacitación, los presupuestos. ¿Qué se puede hacer? Porque usted mencionó que algunas instituciones tienen más apoyo que otras. ¿A qué se debe que unas tengan más, otras menos? ¿O cómo se puede manejar eso para que ustedes incluso los capaciten más, les den más presupuesto? Pues justamente es un asunto de presupuesto, respetando, ¿verdad?, los diferentes gobiernos y posiciones y políticas educativas. En algunas ocasiones se abren plazas administrativas, Ajá. Muchas plazas muchas plazas administrativas, cuando en realidad lo que se requieren son plazas de docentes y docentes de educación especial. Porque digamos que, voy a usar palabras que no me gustan mucho, ¿verdad? Pero digamos que en el mercado sí hay oferta Ajá. de docentes de educación especial. Pero digamos que dentro de las posibilidades de optar por una plaza, no están abiertas estas plazas. Entonces por ahí viene un poco el asunto. Después también tiene que ver mucho con que una docente de educación especial a veces tiene una cantidad de chicos que atender. Entonces si la escuela no los tiene, no van a abrir el código de la plaza porque se va, digamos, que a desperdiciar, por usar un término, el recurso. Algunos los hacen itinerantes,
pero de cuando uno anda No un día en una funciona. escuela, otro día en otra, no necesariamente tiene la posibilidad de trabajar eh, apropiadamente. Ajá. Y eso tiene que ver mucho con la inclusión, porque hacen la inclusión. Nos dicen que tenemos que hacer la inclusión y perfecto, yo estoy de acuerdo totalmente con esa inclusión, pero ¿dónde está el apoyo? Ajá. Porque entonces Ujú. viene el Del miedo de dicho al los hecho. docentes. Exactamente, hay mucho trecho. Ajá. Y volvemos a lo mismo, más trabajo administrativo para el docente y menos preparación para ese docente y menos apoyo para ver cómo va a ir llevando a estos niños, no va a ser él solo. Entonces, ya desde antes, cuando hacemos las prematrículas, dicen, ay, viene uno, qué susto, qué miedo, ¿Y ¿qué cómo me vamos a hacer? preparo? ¿Cómo Ajá. me preparo? Entonces, ya empieza ese estrés porque no saben cómo manejar Ajá. esa inclusión y dónde están los apoyos. Y yo estoy de acuerdo con los apoyos también. Hay muchas escuelas como la no es, bueno, varias escuelas donde tenemos todo socióloga o psicóloga, retardo mental, es orientador, de todo, pero también ellos necesitan retroalimentación. Y ellos necesitan no esto que les están poniendo, bueno, vayan a observar, a ver y den las recomendaciones. No, no es eso. Es unámonos a esta parte y siento que educación especial en la parte de conductual y retardo mental y eso debería ser en todas las escuelas, Ajá. donde Sí, es parte de la inclusión, podamos, claro. claro, porque si no, ¿por qué esta inclusión tan obligada sin el apoyo específico y para darle el apoyo al padre de familia también, porque nosotros somos la cara, el educador es la cara para el padre de familia y la cara para la escuela. Y ese es enlace. Entonces no podemos hacer ese enlace si nosotras estamos inseguras también. Ajá. Sí, y no solamente eso, sino como lo dijeron antes, en la universidad no necesariamente los están preparando para eso. No, Las escuelas se convierten en la escuela de la docente. de la docente y tampoco ahí hay capacitación específica que te diga esto es así, así y así lo trabajas, sino que conforme la práctica se va aprendiendo. Sí, nosotros hemos tenido 2 directores muy buenos, gracias a Dios, en ese sentido, que nos han abierto esa posibilidad. Y así hay muchos directores que yo conozco, porque se preocupan de verdad por sus alumnos y ven, pero ellos están cargados también. Entonces, a veces no pueden abrir extras para esa parte. Por lo que decía mi compañero Juan, son poquitos en la escuela, entonces no le dan ese seguimiento que se necesita. Pueden ser poquitos en la escuela, pero 1 o 2 van a cambiar también la actitud de los demás. Y la dinámica. Y exactamente. Y no queremos que los encasillen, queremos que los socialicen y que ellos, tanto ellos como el grupo aprenda, porque ahora todo ha sido es diferente. Entonces la diferencia es lo máximo. No, no es lo máximo y hay que respetarla, pero no se hace nada porque se comprenda, se entiende, se asocie esa diferencia a la disque normalidad, porque ahora no hay una normalidad, hay muchas dificultades en educación, empezando con los padres de familia, que tenemos que mejorar otra vez el entender y el aprender estas situaciones. Sí, lástima que no les dieran así como charlas tanto a los educadores como a los padres, ¿verdad? Para que puedan ir ahí trabajando en equipo. De hecho, tengo varios conocidos que lo que nos dicen es que les toca capacitarse solos, ¿verdad? Sí. Y, De hecho, o sea, yo me aparte de capacité. su tiempo de trabajo, en su tiempo libre, capacitarse, incluso me han dicho es que estamos haciendo una rifa o entre los papás y nosotros hicimos una rifa para comprar tal material. Sí, y de hecho yo me capacité por mi hijo y Ajá. me interesé por mi hijo. Y después vino y empiezo a ver todo. Entonces ya yo dije, sí, esto me sirve. Esto no es solo mi hijo. Hay varios que vienen así y ya venían. Entonces otras compañeras me decían que, ayúdenme, ayúdenos. Entonces ya hicimos el clip con Juan y los chicos hacían el clip y empezamos ya orientación, psicología, etcétera. Y íbamos trabajando poco a poco, pero sale mucho de nosotros. Ajá. Y es cierto, una capacitación
pero no es una capacitación perdida y que se quedó ahí la capacitación, no, es un seguimiento Se tiene que ser con continuo, y más que cada vez salen cosas nuevas y nuevas. diferentes. Ajá. Cambia. Asperger era Asperger, autismo era autismo. Ahora es el espectro autista y todos somos iguales. Antes se trataba, aunque fuera de lo mismo, se trataba aparte. Entonces ahora cambiaron el nombre y todos están con miedo. Hasta el papá hace el duelo. Mi hijo es esto, mi hijo es el otro. O el papá que dice, bueno, tiene una dificultad. ¿Con qué me ayudan? Y ya él no puede estudiar, no puede esto. No. Tenemos que llegar a un consenso en esas dos cosas. Ajá. Y ahora que dice lo de la dificultad, hay un tema que es sobre el control de esfínteres. ¿Cómo se maneja desde pequeñitos y bueno, ya hasta primaria? Qué difícil. Es un tema tan difícil porque no es solo del autista. Es ahora uno desde que inicia preescolar. Estamos, no sé, y se me ha presentado principalmente después de la pandemia, que el papá o sobrecogimos tanto a la Ajá, familia lo en la pandemia, protegimos. lo protegimos tanto, y muchos nacieron después de la pandemia, entonces quedaron como con esa parte de que todos se los hacen. Entonces el niño no llega ya con control de esfínteres. Antes, 4 años, decíamos para materno, llegaba con control de esfínteres y no había problema. ¿Por qué? Porque hay un problema también de que la docente no puede tocar a ese niño para cambiarle los pañales, perdón, los calzoncillos o los calzoncitos, lo que sea. Y entonces es para nosotros como estar entre la espada y la pared. Este niño se defecó, llegó a 4 años y todavía se defeca o se orina, porque es peor ahora, hasta se orinan, porque están acostumbrados a que la mamá los llevaba y no se limpian su esfínter, digamos, cuando es el número 2, como dicen ellos, la Ajá. caquita, no se saben limpiar, entonces avisan, pero no se limpian, entonces se quedan ahí esperando a que venga la docente, que no podemos hacerlo porque la mamá lo limpia en la casa. Y el no papá se lo puede limpia en la pedir casa. como un requisito que ya tengan Bueno, control se de esfínter. supone que tienen que llegar a 4 años ya en la escuela con el manejo del control de esfínter, a no ser de que tenga una problemática específica y traiga una documentación específica donde él no pueda y uno coordina con la mamá, ¿verdad? Yo, en muchos casos ahora, niños neurotípicos que llamamos, ¿verdad? Ajá. No vienen con eso, entonces llegan y usted tiene el problema con la mamá y dice, es que no quiere. Es que el niño no es que no quiere, es que tenemos. Entonces, falta una educación otra vez al padre de familia para poder la docente trabajar con ellos. Entonces, otra vez nos divorciamos. No podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque aceptamos al niño en el aula. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, en este caso, digamos que ya lo que es la educación de materno, ¿verdad? Ya es obligatoria. Ya antes era Un transitorio. un optativo ahí, el papá lo lleva o no, ya a partir de unos años para acá, ya es un requisito para pasar a transición. Entonces, hay que recibirlos. O sea, no podemos decirle a un chico que venga en mayo o julio, cuando ya maneje los esfínteres, ¿verdad? Entonces, tenemos que tenerlos dentro del aula. Y en este sentido, la docente, yo las admiro, ¿verdad? Muchísimo porque con su pericia y su paciencia, van estando al tanto del chico, fulano, acuérdese, fulano necesita, fulano, hasta que ya el niño pues lo logra manejar, ¿verdad? Digamos, ya a vacaciones de 15 días ya estas situaciones se van dejando de lado, pero aunando el comentario que hizo Liz, sí, después de la pandemia el asunto se complicó. Y no solamente estamos hablando de esfínter, sino estamos hablando inclusive de hábitos alimenticios. Porque no tienen el manejo de la cuchara, se sientan frente al plato así como esperando a que la maestra llegue a que les dé de comer. Y es un problema darle de comer a un niño. Imagínate. No, aparte que son, no sé, 25. Se le vaya un grano de arroz ahí, se ahogue y digan, es que la maestra le está dando. Y el chiquito no quería y la maestra sí le dio, entonces es complicadísimo. Sí, claro.
Pero este tipo de cosas sí, hay que hablarlos en reuniones de padres y se trae al papá, ¿verdad? Y se le conversa y a veces algunos como te arrugan la cara porque como mi chiquito, ¿verdad? Si No se está tan atreven. chiquitito, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo me van a decir a mí cómo educarlo? Pero sí, ya dentro de la dinámica diaria se va progresando y por dicha se progresa rápido, ¿verdad? Porque no es un asunto de un padecimiento físico por el cual no maneja los esfínteres, ¿verdad? Que ya cuando eso pasa, sí, ya hay otra coordinación, ya se trabaja Digamos, en el caso de con la autismo, que mamá. casi siempre, no todos, duran un poco más en este proceso, ¿qué pasa si tienen 8, 9, 10 años? En el caso, digamos, yo nunca he tenido una situación de esas, ¿verdad? En algunas veces los papás dicen, es que tiene un problema y es que le da asco y todo el asunto, pero bueno, y en la escuela nunca pasa ningún Ajá. accidente, ni pegan gritos en el baño, ni nada de esas cosas. Entonces, de momento, hemos ido, por suerte, con eso, bien. No, y siempre hay vamos poco a poco, paso a paso. Entonces, en el recibimiento que se les hace los primeros meses, principalmente en preescolar, se va explicando. Y a lo que somos capaces, incluso a veces uno les hace la sillita con las dos globitos y cómo limpiamos ¿En el serio? esfínter y todo eso, porque hay que hacérselos. Entonces, así trabajamos también a los que van avanzando. Ajá. Entonces, uno va poco a poco, pero este trabajo tiene que ser en conjunto. Claro. Y también docentes muy jóvenes que vienen saliendo de la universidad a veces no vienen con esta capacidad. Sí tienen la capacidad, pero no vienen con esta Sí. educación, no, con la educación, Ujú. porque Preparación. también es su preparación. Eso debería ser, ya que están haciendo la inclusión, empecemos donde tiene que ser, Ajá. en la educación que recibimos las docentes y los orientadores y los psicólogos, porque todos tenemos que empezar a abrirnos en ese campo. Y hablando justamente de tal vez la preparación, ¿verdad? La preparación y del manejo de un aula en donde tenemos población TEA adentro. Em, Cosas como, por ejemplo, que suceden es que tienden a no sentarse o a deambular por el aula o inclusive escaparse del aula, ¿verdad? Entonces, teniendo un aula grande, ¿verdad? Con otro montón de niños, ¿cómo controlan esa parte? ¿Cómo se hace el manejo, digamos, del aula propiamente cuando tenemos población TEA adentro? Sí, en realidad esta situación no necesariamente, porque tengan el TEA, tienden a tener Ujú. estas conductas, ¿verdad? Es una conducta que a veces Hay se otros. presenta con chicos que no necesariamente están dentro del espectro, pero sí, eso es un trabajo sumamente coordinado, porque ya, digamos, todos sabemos, y entonces ya es así como cuando usted ve que la maestra anda así como, ¿qué es? Se le escapó, sí. Ok. Todos Todos. saben cuál es el escapista. Vaya tranquila, ¿verdad? Que es usted con el grupo, entonces en este caso, algunos de los que estamos en la parte administrativa de educación especial y comenzamos a dar vueltas, ¿verdad? Y ya más o menos uno ubica ¿A dónde dónde puede se van? estar. Ah, Sí, sí. sí. Y en ese sentido, qué sé yo, hay uno que llega ahí a pedir dibujos. Entonces usted le imprime el dibujo y él se sienta a pintar. Y a veces cuando más bien uno lo ve, uno anda de la maestra y le dice, allá anda. O sea, sí hay una coordinación con la seguridad de la Ah, institución, sí. vea que portones cerrados, si ve fulanito, cuidado, se le escapa, de verdad, si abrir el portón para que entre alguien o salga, y estar atento. Y se le da el espacio. En el caso de nosotros, lo que hacemos es darle el espacio, que deambule un rato, porque inclusive en ese deambular, el chico está socializando con otras Sí. personas. No es Le tan ayuda a grave. regular, No, sí. sí, no, el asunto del deambular hay que saber ¿Cómo verlo deambular? y aprovecharlo, ¿verdad? Como Ajá. una oportunidad y no como una amenaza. Ujú. Ajá. Entonces, canalizarlo apropiadamente. Y sí, obviamente se le explica a todo el mundo en la escuela, ok, fulano, si llega, refiero a la maestra, llámeme a mí, o eventualmente, y si quiere entrar y sentarse, y dejarlo ahí sentado. O sea, Un ratito. a veces yo siento que nos ponemos como, hay que estar en el aula sentado de las 7 a Ajá. las 12 y 10 y todo ese asunto, y son niños.
¿verdad? Y yo a veces digo, qué cosa más terrible, porque cuando a uno lo llaman a una capacitación y usted ya está 2 horas ahí sentado, usted dice, Sí, imagínense los es chiquitos, complicado, claro. ¿verdad? Entonces ese deambular y ese escapismo hay que aprovecharlo. Ajá, Obviamente hay algunos casos más complicados que es el niño que ya se quiere brincar la cerca y se puede lastimar. claro. Ujú. Entonces O- ahí sí hay que correr, ¿verdad? O en los casos donde eh, hay un escapismo porque él me hizo algo y me lo irá a buscar, ¿verdad? Nosotros hemos tenido casos de chicos así, ¿verdad? Que están dentro del espectro, que por ejemplo no les gusta que eventualmente, eh, qué sé yo, que los vuelvan a ver feo. Entonces ellos detectan quién los volvió a ver feo y se queda así y lo ve y se le va, ¿verdad? Ajá, Y si no puede en el recreo, pues a la vuelta, ¿verdad? En algún momento yo sé dónde está y lo voy a ir a lo buscar. busco. Y ahí sí ya hay que correr detrás del que se salió. Pero normalmente nosotros tratamos de no verlo tan grave. Ajá. Pero eso depende muchísimas veces también del conocimiento que uno tenga y de la Y la paciencia. práctica Sí, sí, también. porque a veces no hay tiempo, pero uno saca el rato y uno anda ahí detrás del chico. Ujú. Los 20, 15 minutos que él quiere estar afuera y al rato, vamos, ya, va para adentro, ¿verdad? Ya. Porque, como lo decía usted, necesita regularizar algo Ajá. y entonces el simple hecho de salir, caminar, ya Sí, se tranquilizó. lo tranquilizó. Y a la vez hay que irlo ubicando con la generalidad. Ujú. Ajá. Tiene que estar sentado, Ujú. pero vamos por tiempos. Sí, está bien este ratito, Ajá. pero ahora. Ujú. Entonces vamos poco a poco trabajando todo eso. Y muy importante, cuando se puede trabajar con el resto de la institución, porque entonces todos estamos en la misma sintonía. Ujú. Pero a veces dicen, lo tiene fulana en tal grado o en preescolar, es de allá, no es mi problema. Ajá. Y sí es nuestro problema, porque no es un problema, es una actitud docente que tenemos que empezar a fortalecer a donde nosotros vamos, a donde todos vamos, y tenemos que ayudarle a los otros niños a comprender eso. ¿Por qué? Porque van para un mundo donde se los van a encontrar. Entonces tenemos que aceptarlos, verlos y convivir como una persona más de nosotros, normales. Somos todos iguales y tenemos las mismas actitudes. A mí, yo no soy TEA, pero a mí no me gustan los lugares ruidosos y me sofocan los lugares ruidosos. Pues a un TEA el doble. Entonces, así como yo tengo que hacer que me acepten en la sociedad de que no me gusta eso y que yo me quito cuando hay mucho ruido, pues a ellos también. No porque digan, no, es que está haciendo ese papelón, como dicen muchas veces, Ajá. Ujú. porque es autista. No, no es eso. Todos tenemos y tenemos que ir trabajando hacia el respeto y hacia la socialización. Entonces, si trabajamos en coordinación con toda la escuela, genial. Ujú. Y tal vez otro tipo de cosas que también suceden, por ejemplo, retos a nivel de comunicación, personas tal vez no verbales o poco verbales, digamos, sienten que ustedes tienen, o están capacitados o les dan las herramientas necesarias, digamos, para trabajar con ese tipo de población, O si cómo lo les llega, trabajan. sí, o cómo lo trabajan. Sí, esa parte es, Es es difícil. pura maña, la verdad es que ese tipo de cosas no hay una formación, porque en realidad cada caso es único. Ajá. eh, y yo siento que eso es algo que ya los años y la experiencia te van enseñando a trabajar con esas situaciones. Y es justamente la convivencia la que va haciendo que uno comience a reconocer y a traducir toda esa comunicación no verbal, porque, o sea, comunicación hay Ujú. y se comunica un montón, pero el asunto es aprender a leer el silencio, el retraimiento, la explosión, o eventualmente cuando llegan y te hacen un enredo y usted se queda así, sí, Ajá. eh,
ok, querías tal cosa. Ajá. Sí, Sí, ya lo conocía. ajá. Porque ellos llegan inclusive a mí me pasó con mi hija. Ahí sí puedo contar el caso tranquilamente porque yo doy permiso y soy el papá. Mi hija tuvo problemas a la hora del nacer, ¿verdad? Entonces ella tiene un retraso físico de aproximadamente unos 2 años con referencia a los chicos de la edad de ella. Entonces ya tenía sus 4 años y le costaba mucho vocalizar, ¿verdad? Entonces había unos enredos y cuando alguien le decía, ah, sí, sí, se quedaba viendo y decía, usted no me está entendiendo. Esa parte sí lo decía muy claro y se enojaba y se iba, Ajá, sí, pero no ¿verdad? era lo que ella Porque quería. ella se estaba comunicando. Entonces, de entender eso, esa parte, me correspondía a mí como papá y hacer la interpretación y obviamente ayudar a mejorar la comunicación de ella, eh, pero ellos se frustran, ¿verdad? Sí. Y muchísimas veces cuando hay un silencio o hay un retraimiento, ellos también están comunicando cosas. Y si vos no sabes leer eso y irrumpirse en ese espacio, se van a molestar más. Y a veces los papás me dicen, es que fulanito, y yo, pero es que déjelo ahí. Es que se queda callado y no dice nada. Déjelo ahí. Ese es el O sea, momento. que él da necesidad de que esté haciendo algo y que esté diciendo algo. O sea, si quiere estar ahí sentado, callado, 5 minutos, Dale el espacio. dejémoslo, ¿verdad? Es algo que yo siento que a veces todos necesitamos, pero en el caso de ellos es una situación donde probablemente le estén dando vueltas a algo, estén pensando, simplemente quedaron en un pensamiento fijo y no quieren que lo saquen de ese pensamiento fijo, ¿verdad? Entonces, esa parte ya yo siento que nos corresponde a los adultos y sí es un asunto de compartir mucho con el chico o el estudiante en este caso para poder reconocer el lenguaje que ellos tienen en Sí, este que caso. quieren, que Sí. ocupan. Sí, y el verbal, el no verbal y el corporal. También nos pasa que, digamos, a veces ellos no expresan porque no los están entendiendo. Entonces, me cierro. Es más Ajá. fácil cerrarse. A mí me pasa con mi hija. Yo le digo, ¿comprendiste lo que te dije? Sí. Bueno, entonces dígame, ¿qué grado comprendió? ¿Es mi grado de lo que yo quiero que usted comprenda o lo que usted analiza como lo que usted comprende? Hablo de mi hijo también con todo consentimiento de la mamá, porque lo tomé muy pequeño y ya empezamos a poder trabajar con esto. No tuve la ayuda, digamos, de tanto de la escuela, porque no la tuve. Gracias a Dios pude tener apoyo profesional aparte, pero hay muchas personas que no lo tienen. Sí, sí, Y sí. aquí en instituciones privadas nos encontramos de todo, desde las que puedan, y gracias a Dios, papás, que les hacemos la recomendación y buscan cómo ir, y otras que aunque busquen cómo, no lo tienen, Ah. porque primero está la comida, primero está la casa, y viven hasta en precarios. Entonces, la escuela es lo único que tiene. Ujú. Y los profesionales de la escuela es lo único que tienen. Entonces hay que ir viendo. Lo único que tienen de momento, porque también está la Caja Costarricense del Seguro Social, pero a veces esas citas de usted que tiene y sigue escribiendo y no se puede. Hay que ser más abierto. Y lo digo porque me pasaba a mí. 2 años estuve en la caja y llegaba y me decía, eso es de acuerdo al profesional, yo entiendo, pero ellos tienen minutos a veces y entonces empiezan y le dice, hace esto, hace lo otro. Y yo le decía, pregúntele también a él. Entonces ahora mi hijo tiene un sofoco y ya es adulto y no te va a la caja por más que esté mal, no te va, por ejemplo, a Levi's, pues tuvo dengue y no iba a ir a Levi's porque de por sí ahí lo hacen esperar y no le hacen nada. Sí. Y le digo, no, mi amor, no es así, no todas las personas son así. Sí, mamá, porque acuérdese que taca, acuérdese en este otro momento. Y fueron como 5 situaciones. Y uno Y que yo, tenés razón. sí, tenés razón, no puedo hacer nada. ¿Ves? Son detalles que tenemos que ir manejando. Y el que hablen a veces
los que no hablan. Entonces yo les digo a los papás, bueno, explíquenles, hagamos dibujitos. Entonces me dice la mamá, yo no sé dibujar. Yo, cualquier dibujito que él entienda, te lo va a ir entendiendo, porque ya hacen una comunicación entre ustedes. Entonces, por ejemplo, no se enojan cuando van a salir, porque no les gusta el ruido, porque no les gusta que la gente los observe, un montón de cosas. Entonces, expliquémosles desde antes, bueno, vamos a salir y va a pasar esto, esto y esto. Hágaselo por dibujo. Y de una vez, el último dibujo que diga, bueno, y en todo esto puede haber un cambio. Ajá, por aquellas. Por Ajá. si acaso, vamos a poder tener cambios y puede ser que tengamos que vivir con ese cambio, porque a veces lo hacemos en el aula muy lindo, por ejemplo, esa parte, pero no le dijimos del cambio. Entonces, pasa algo que no se pudo hacer, que no sé, el chiquito, tú dijiste que íbamos a hacer tal cosa, tú dijiste que íbamos a hacer tal cosa, tú dijiste, sí, mi amor, pero es que sucedió tal y tal cosa. También no tomarlo, es que es un malcriado. Es que es un esto. Y la gente de la calle también, no solo los docentes dentro del aula, sino la gente de la calle. Qué chiquillo más malcriado, qué chiquillo más esto. Y las miradas miden. juzgadoras. Ajá. Incluso me pasó un policía, señora, ¿por qué lo está tratando así? Vea, mi hijo es tal y tal cosa. Y yo sé que dan tarjetitas para eso y todo, pero tampoco los tenemos que estar excluyendo. La tarjetita de la caja de que tiene tal cosa, ahora la dan, cuando mi hijo no la dan. Pero no es solo eso, no es ponerlos así porque es diferente, no, es ir explicando y que la gente también vaya comprendiendo esa parte. Y esos lenguajes de no verbal, verbal, excesivamente verbal y corporal. Y en caso, digamos, que sean verbales o no, ¿verdad? Y sabemos que hay crisis de crisis, que tal vez es una crisis, como usted dice, bueno, vamos y caminamos un ratito o algo así, ya se tranquiliza. Y en caso de una crisis muy fuerte, ¿cómo se puede actuar? Bueno, en este caso, hay protocolos, ¿verdad? Y hay un protocolo, así está especificado, se llama protocolo de actuación en situaciones de crisis, y que hay uno general, ¿verdad? Para la institución, porque en crisis podemos entrar cualquiera, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces hay un protocolo muy general de si hay una crisis de alguna situación, cómo se actúa, quién actúa, ¿verdad? Y hay, en estos casos, hay uno específico para ciertos chicos, porque entonces sabemos que está en cierta zona de la escuela, en cierta aula, entonces los apoyos son los que están más cerca, y este tipo de cosas se hacen basados un poco en lo que cuenta la madre, y a veces en la primera experiencia que tenemos de la crisis, ¿verdad? Sí está normado, ¿verdad? Las partes, y hay 4 momentos, ¿verdad? Entonces, de la crisis, que está primero el detonante, que es importante saber qué lo detona para evitarlo. Y si la situación se está presentando, hay que suprimirla para que no vaya más allá, ¿verdad? Está la parte 2, que es donde manifiesta, ya que hay una molestia, ya empieza la parte verbal, ya se incomoda, ya puede hacer que empiece a tirar algunas cosas. Y está la parte 3, ¿verdad? En la parte 2 se trata de contener, conversando, dándole inclusive un tiempo fuera, algo de eso. Y ya la parte 3 ya fue la erupción del volcán. Y ahí fue donde todo el mundo tuvo que salir corriendo, porque ya puede hacer que haya una agresión hacia el docente o hacia un compañero o hacia él mismo. Y ahí ya sí se requiere el apoyo de todas las personas que se pueda, porque o el docente se encarga del chico y alguien tiene que velar por el grupo, porque también el grupo está en crisis. Sí, porque si igual se van a asustar, se van a preocupar. Hay que trabajar con esa parte también. Y ya ahí está normado, ¿verdad? De que dependiendo de la situación, bueno, hay poner pupitre, poner una mesa, retirar cosas para que el chico no se lastime. Y en último caso, ya el apoyo físico. Que ya el apoyo físico es ya si él está agrediendo a alguien, bueno, ahí hay que sostenerlo, ¿verdad? Que para eso también hay una forma de sostenerlo para evitar
Lastimar. Lastimarlo y el, y complicaciones con los papás, ¿verdad? Sí. Porque dependiendo de cómo usted lo agarre, perfectamente el chiquito puede llegar marcado. Sí. Y no necesariamente el chiquito lo ariñó a uno, sino que una persona con uñas largas puede Ajá. lastimar al niño. Entonces, obviamente, todo esto hay que hacerlo, explicarle a los padres qué va a pasar. ¿Verdad? Esa parte importante. Y está la parte 4, que ya es la parte donde es el relajamiento, que si no se maneja bien, vuelve a disparar la crisis. Entonces esa parte del relajamiento es ya darle tiempo al niño, que se relaje, que se tranquilice. Hay que tomar nota, ¿verdad? De Ajá. todas estas cosas. Y entonces ahí se valora, o sea, cómo te sentís. A veces entran en arrepentimiento, tengo que pedir disculpas a la niña porque la pateé Sí. y ese tipo de cosas. Que hay que trabajarlo, ¿verdad? Y en muy pocos casos, si eventualmente la situación en esa parte 4 no necesariamente se estabiliza, entonces se pide el apoyo de los papás. Ajá. Y no es lo idóneo, pero en algunas ocasiones hay que retirarlo, Ajá. porque ya no va a volver a la normalidad, porque la crisis fue muy fuerte, Fuerte. ¿verdad? En este caso. Pero ya eso es así como el caso extremo, ¿verdad? Normalmente se trabaja y si ya está el protocolo hecho, normalmente no llegamos a la parte 3, Ujú. porque ya Y sabemos ustedes ya los cómo, conocen cómo se va a también. trabajar, Ujú. ¿verdad? pero no crea, digamos, hay lugares donde el niño llega no desde materno, sino que llegó en tercer grado, cuarto Ujú. grado. Bueno, sí. Y entonces me ha pasado, digamos, a mí no me ha pasado porque soy de preescolar, pero me ha pasado que me llaman para pedir auxilio porque el niño es agresivo y a veces no tiene ese control en la casa también, Ujú. porque todo es una cadena. Casa, mamá, especialistas, profesionales, incluso la comunidad. Entonces, esa parte no se ha dado. Entonces, la mamá lo trata de una forma y quisiera muy sobreprotectora. Entonces llegan a la escuela y quieren lo mismo. Y a veces son muy agresivos. Eso tenemos que tenerlo con conciencia. Y hay que irlo reeducando y reordenando, ¿verdad? Porque es un reordenamiento social. Él tiene que ver y también con sus compañeros, hay que trabajar con sus compañeros, pero a veces como docentes nos llenamos tanto de miedo, le va a hacer algo a los demás, le va a hacer esto, Ajá. y no es así. Es ir viendo y enfocando las partes, ¿verdad? Confiar más en la persona Sí, también. entonces empiezan, ¿qué hacemos? Porque es que agrede, sí, pero hay protocolos, como dice el Ajá. compañero, hay protocolos y hay que ir viendo. A veces me tocó una situación de que me preguntaron, bueno, entonces, ¿se llama a la policía o se llama si la mamá no funciona? No, no es, o lo llevamos al hospital o es que no es esa la situación, además del protocolo y hay que ir avanzando. Eso es como la piedrita que siempre le cae la gotita de agua hasta que hace el hueco. Ajá. No es del primer día que hizo el hueco y se quebró Ujú. es Algo poco pasó. a poco, exactamente, es poco a poco irlo trabajando en la casa. Si no se ha trabajado durante tantos años y se está trabajando hasta ahora, pues entonces empecemos poco a poco con el progreso y tenemos que modificar también y ayudar a los veintitantos o a los diez y tantos que están ahí Ajá. también y Ujú. explicarles, porque entonces van a decirle, le cogen miedo o no, es que ese siempre es así, él siempre me hace y entonces vienen los otros papás. Y ahí empieza el bullying también, ¿verdad? No, Y, terrible. y Y el el, rechazo de los otros padres, ¿verdad? Entonces sí, dicen, es que ese chiquito no tiene que estar aquí, Ujú. O es no que, lo quiero a la parte de mi hijo. sí, no lo no, quiero porque no lo cambian de aula. sí, Y suena muy feo, pero a veces los adultos somos más groseros más clasistas en y, ese sentido. y más, sí, groseros con estas poblaciones. Ujú. Porque en aras de proteger a mi hijo, que lo saquen. Ajá. Entonces ahí hay algo que yo siempre apelo y es a la empatía. Ujú. O sea, y Qué difícil. qué pasa si sería el tuyo. O sea, cómo se va a sentir el otro, porque de esos casos tenemos de cualquier cantidad de veces
donde llega un papá casi a decirnos, saquen ese fenómeno de aquí. Sí, Sí, o sea, con palabras muy groseras Y muy depende, feas. y depende del profesional, porque hay papás profesionales que como soy abogado, como soy también psicólogo, como soy deben esto, intimidar. entonces Sí. yo pido y exijo que tal y tal El cosa. derecho de mi hijo. Entonces, y entonces si no usted como maestra, taca, 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 taca. Entonces, acuérdese de la ley nueva, taca, 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 la 9000, ta, 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 ta. Ajá. Entonces, usted es la culpable. Si le pasa algo, usted es la culpable. El director también, porque no está poniendo en orden esta situación. Mm, Y todo eso lo escuchan los chiquitos, Y, ¿verdad? y entonces Ujú. vienen con eso de la casa también. Entonces, es que mi mamá dijo que es de taca, 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 Mm. taca, taca, aunque sean muy amiguitos. Y entonces el empiezan a asunto con, separar. con los padres es que pretenden que uno resuelva en el acto. Ajá, mágico. Sí. Y yo siempre digo, ahí, denos tiempo. O sea, denos, yo le digo, deme un mes. ¿Verdad? Cuando la situación es muy complicada, yo sé que no lo voy a lograr en un mes, pero en un mes voy a avanzar muchísimo para que la situación se acomode y ya los papás bajan un poquito el nivel, ¿verdad? Y se les explica. Pero hay papás que quieren que al otro día el problema esté resuelto y muchísimas veces para ellos resolver es sáquenlo. Y no ven el duelo del otro papá, Sí. porque lo toman como un duelo el otro papá, ¿verdad? Yo esperaba que mi hijo fuera bien Ajá. y que es Mm, bien, porque todos tenemos defectos y cosas, ¿verdad? Pero yo esperaba que fuera así, porque yo fui así, mi esposo fue así, Entonces, Sí, yo las espero, expectativas. exactamente. ujú. Entonces, al no ser así, están en duelo. Y entonces también a veces hay, es que qué chiquito, ¿por qué saliste así? ¿Por qué tal cosa, verdad? O si no, lo sobreprotegen y entonces los otros papás, es que es mala crianza. Señora, usted no sabe quién era su hijo. Entonces viene esa parte de sentirse mal, el papá y la mamá del niño autista, ¿verdad? O del niño que tenga una dificultad. Es muy difícil, es muy difícil. Esa es la parte más difícil del trato. Yo creo que antes teníamos, volviendo a los programas, antes teníamos más capacitaciones y más tiempo de capacitación y Ujú. más tiempo de entre nosotros, los docentes, reunirnos y hablar y conversar y ver soluciones. Y mira, fulana tiene este especialista, vengan, y entonces hacíamos incluso a nivel de circuito. Una vez hicimos, Juan y yo, Sí. como varios meses, donde íbamos y capacitábamos en el Colipro, bueno, una vez en diferentes situaciones, en diferentes lugares, y entonces uno ya después buscaba ahí la ayuda de tal, y entonces había una ayuda mutua y íbamos entrelazados. Ahora no, porque no hay tiempo. Ujú. Y perdona, Sí. y qué fácil, la computadora. A tal hora, conéctense, porque hay una capacitación. Entonces, después, tanto tiempo de preguntas. No casos, Ajá. no aquello donde usted quiere hablar y donde Lo otra puede real. hablar. Y no, porque hay que levantar la manita. Y si la Y ver manita si no le se dan levanta, bola. y si le dan bola. Entonces, estamos mal. La tecnología es maravillosa, pero hay que saberlo usar. Y tal vez para llegar a más, pero también esa parte personal es muy necesaria, esa parte de tiempo es muy necesaria. Te cuento que a ustedes les va bien en las capacitaciones porque los dejan hacer preguntas. No, ya En no, las, que, ustedes no. ya no. en las capacitaciones que yo he estado últimamente, es la capacitación y ya, Chao. muchas gracias. Sí, no, Es no hay cierto. opción no hay un chat ni siquiera para dudas o nada. Y justamente en esto propiamente del TEA, sí se puede capacitar, pero más que capacitar a veces es un acompañamiento que se requiere, porque ahorita estábamos hablando y recuerdo una docente de una escuela privada que un día me llama llorando y me dice, Juan, no sé qué hacer, tengo un chiquito así, así, así. Y yo decía, bueno, mira, entonces ya yo me senté y le expliqué todo, más o menos lo que yo sabía. Y le digo, mira, tienes que hacer esto. Y la mujer empieza a hacerlo y el Willa empieza Funciona. a trabajar. Pero a los 2 días me llama y dice, es que ahora hizo esto. Ya ahora cambió.
Yo, bueno, saben, mira, hace esto, esto, esto. Me funcionó, digo, ¿no? Y es que le va a funcionar, o sea, no hay mucho truco, ¿eh? Si hace esto, usted va por aquí. A los 3 días era, es que ahora hizo tal cosa. Entonces, fue una situación que en ese momento yo calculo que duramos alrededor de unos 2 meses, casi, o 3 meses, donde 2 o 3 veces por semana me escribía. Ujú. Es que pasó esto, es que pasó esto. Y es que, entonces ya después era, me mandaba un audio. Pasó tal cosa, ¿qué hago? Ya de una vez. O sea, Y más tranquilo. y entonces no se trata yo siempre decía, esto no es un recetario, porque todos son diferentes, entonces pues no puedes aplicarle la misma receta y A decir, todos. en caso de haga, y hacer una Biblia, ¿verdad? Porque de feria no todos reaccionan igual a ciertos moduladores de No. conducta, y en este proceso ya ella fue desarrollando sus habilidades y ya logró. Y aquella cosa que era pavorosa dentro de la escuela, de un pronto a otro se incorporó y ya dejó de ser el chico Pavoroso. problema, ¿verdad? Que era como lo veían, pero porque había ese acompañamiento. Entonces, en este caso específico del TEA, yo creo que sí tiene bueno, una capacitación sí está bien, las generalidades, pero ya el día a día y el uno a uno Seguimiento. con cada chico es diferente, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eh, muy loable la labor que ustedes han hecho, ¿verdad? Con este asunto de incorporar papás y hacer como una Ujú. asociación en este caso, ¿verdad? Eh, pero hay mucha gente que está afuera todavía, ¿verdad? Y también hay que pasar de un poco a los docentes, y a veces el docente es un poco quisquilloso de que me manden cosas porque ya llegó un momento en el que, o sea, era tanta gente diciéndole al docente qué hacer que ya se reventó, Sí, está ¿verdad? la parte psicológica de ustedes Sí. también, de llevar No, esa carga y qué hago. no, y es que es muy bonito. Sentado yo aquí en el escritorio, yo veo el chiquito, le Haga hago tal unos cosa. moduladores de conducta y entonces le mando al maestro, haga esto. Pero una cosa soy yo sentado en el escritorio con el chiquito y otra cosa soy yo en el aula con 30. Ujú. Entonces, la experiencia, digamos, del especialista que le manda a decir al docente qué hacer, o sea, no era un docente, no sabía nada de pedagogía. Entonces, en ese sentido, ya el docente es quisquilloso, ¿verdad? Cuando llega un documento, es que mando esto, ya más de uno lo agarra y así, Archivado. Y chao. justamente Porque ese era el siguiente punto que queríamos tocar, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado cuenta que la probabilidad de éxito, de mejora, incrementa considerablemente cuando existe un equipo así. y cuando el equipo está alineado, ¿verdad? Y cuando digo equipo me refiero a, empezando por los padres de familia, siguiendo por la docencia, el equipo de apoyo, los terapeutas, ¿verdad? Todos los servicios de apoyo, e inclusive el médico, digamos, cualquiera la Ujú. especialidad que sea, ¿verdad? Si todos están alineados, entonces lo que es medicamento está alineado con lo que está viendo el docente y con lo que está viendo el padre. Las terapias están alineadas a lo que el docente y el padre ven, ¿verdad? Y el docente y el padre también están alineados en cuanto a eh, lo que se ve en las aulas y lo que se ve en casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, y eso es muy difícil de lograr, encontrar un equipo, ¿verdad?, que haga esto. Nosotros en la parte privada tal vez es un poco más sencillo, pero en la parte pública, ¿qué tan bien se cumple esto? Tenemos probabilidades de éxito. Los papás hasta cierto punto están apoyando este proceso, sí o no. ¿Qué tanto nos hace falta para lograr esto? Eh, partiendo de mi experiencia, que es que estamos hablando de que es una institución que tiene como muchos recursos, ¿verdad? Eh, las probabilidades de éxito de nosotros siempre son muy buenas. Pero vamos al otro asunto, ¿verdad? No todas las instituciones tienen esas posibilidades eh, de trabajar así. Pero en general, como nosotros lo hacemos, el,
el asunto de comunicarnos con los papás es complicado, ¿verdad? Como decía Liz, los papás no estaban esperando eso, no querían eso, están en un duelo. Comunicarnos con el especialista, que en este sentido yo soy muy pues, insistente con los compañeros. Cuando van a hacer un informe, háganlo en una hoja. O sea, si le van a mandar un informe al médico, al psiquiatra, al psicólogo, hágalo en una hoja, ponga 3 cosas muy puntuales. Porque si no, usted me le manda una tesina de 10 y el doctor no lo va a ver. Y entonces vamos a perder la oportunidad, ¿verdad? Porque si el chico, en el caso de la medicación, o sea, si yo le pongo al médico, bueno, entra a las 7, muy bien, ya a las 8 se me descontrola, ya, ok, entonces ya, ahí el médico inmediatamente va a decir, bueno, ok, hay problema. Una dosis más fuerte o que se la tome otra hora la dosis para que el niño funcione más tiempo. Pero a veces se ponen, es que hay una prosa ahí gigantesca. Y yo digo, ok, eso es un problema de comunicación. Y ahí es donde falla el equipo, ¿verdad? Con algo tan sencillo como un informe. Igual de vuelta, cuando nosotros a veces le decimos al papá, ok, vaya, pero dígale al doctor que mande 2 cosas así como muy puntuales, ¿verdad? No necesitamos toda La retajila. la epicrisis del chiquito, ¿verdad? Porque eso no es lo que queremos. Y con los padres, hay que saber hacerlo, ¿verdad? Sí. Vuelvo al tema, ¿verdad? Es empatía, es respeto, es confianza, porque normalmente cuando se llama un papá a la escuela, ya viene, Claro. ¿por qué me están llamando? Qué pereza, otra vez, ¿verdad? Y el asunto es lograr un ambiente como este, ¿no? Una conversación donde el papá puede expresar sus sentimientos, sus emociones, poder escucharlo y no citarlo para decirle, es que soy chiquito, ocupamos que haga, sino es un poco de comprenderlos. Entonces ahí es donde yo empiezo a sentir que el equipo funciona. Y desde mi parte, como orientador en ese caso, yo trabajo con el niño, pero para mí es importantísimo el apoyo que yo le doy al docente. Ajá. O sea, todos los días, Muy ¿cómo importante. estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué lograste hoy? Tratar de encontrar esos pequeños logros para que la persona se dé cuenta que está avanzando, Ajá. ¿verdad? Porque muchísimas veces es que no hace. No, ok, pero ¿qué ha estado haciendo? Entonces esa colaboración, ¿verdad? Ese apoyo con el docente, es preocuparse por cómo está, cómo se siente, ¿verdad? Esa parte yo siento que abre el espacio y entonces ya la otra persona empieza a involucrarse. Y entonces ya ahora sí somos un equipo, ¿verdad? Nos estamos comunicando muy claramente, con muchísimo respeto y todos estamos pudiendo poner los sentimientos, ¿verdad? Y las emociones ahí en la mesa y con eso es con lo que tenemos que trabajar. Porque yo no gano con decirle a un papá, mire, haga esto y esto con el chiquito, si la persona ya está frustrada, ¿verdad? Entonces, ok, primero sáquese la frustración, cuéntenos cómo le está yendo, qué está pasando, y ok, nos vemos dentro de un mes. Ajá. Porque yo no hago con una cita todas las semanas, porque si yo lo cito todas las semanas, el logro que hay en ese tiempo no se ve. Si yo lo cito cada mes y yo le digo, bueno, ¿cómo te fue? Ajá. Y que has avanzado, ya hay un logro, entonces la persona Se dice, siente "Bueno, mejor, claro". vamos bien, ¿verdad? Aunque sea chiquitito, pero se siente que se va avanzando. Entonces, para mí eso es lo primordial, ¿verdad? Cuando vamos a trabajar en equipo, porque si algo se quebró ahí, no vamos a avanzar, no hay equipo, ¿verdad? Entonces, muchísima confianza, ¿verdad? Que es que el papá sienta que yo estoy confiando en él, ¿verdad? Que le estoy creyendo, es que el médico sienta que nosotros estamos creyendo y que estamos siguiendo sus indicaciones y que estamos trabajando el medicamento apropiadamente, ¿verdad? Que todos se sientan apoyados. Exactamente. Ahí es donde funciona el conjunto y donde muy rápido, o sea, muy rápido, ¿verdad? En el caso de lo que comentaba Liz, del chico que ahora está en primer grado, fue muy rápido, ¿verdad? Fue cuestión de pocos meses, ¿verdad? 2 meses lo más. Y ya estaba más ordenado, ¿verdad? Se veían los resultados y a partir de ahí se comenzaron a ver ya los resultados.
porque ya pasó la crisis, ¿verdad? Ajá. El llanto mío es esto, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ya no somos una familia normal. En el caso de los papás, porque nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Ah, A veces el que entra en crisis es el docente, Sí. ¿verdad? sí. ¿Qué voy a hacer, Ah, Dios sí. mío? Porque voy a decir algo muy feo. Aquí en confianza, ¿eh? Solo nosotros nos vamos a dar cuenta. En muchísimas ocasiones, cuando los papás vienen con los chicos, o sea, te pintan un panorama terrible, o sea, oscurísimo. De hecho, me ha pasado en muchas ocasiones donde la maestra dice, ay, Juancito, ¿qué vamos a hacer? Y yo, El otro es. usted tranquila, Relax. deje que venga y conozcamos el niño. Porque el papá tiene tanto miedo, ¿verdad? Y está tan frustrado que nos pone las cosas más feas del niño, ¿verdad? Todo lo que no funciona. Y cuando uno está ante esa situación, usted le dice al papá, ay, que está bien, chao. Usted conoce al niño, todo el asunto, ya después usted llama al papá y entonces usted le dice, mire papá, vieras que si hace esto, vieras que, es que estamos avanzando, ¿verdad? Porque por ratos también el papá se resiente porque cómo lo está haciendo con la maestra y conmigo no. Ajá, ¿por qué? Sí, esa situación es los celos de los padres con los docentes en esas primeras etapas son que a veces se presentan. Y entonces es muy bonito, ¿verdad? Sentarse y con el papá decir, no, vea, sí está haciendo esto. No, sí pudimos con esto. Esa situación que usted dice no es tan complicada. Entonces ahí el papá como que se relaja, suelta un poco y empieza a ganar confianza y dice, no, sí saben qué están haciendo, ¿verdad? En este caso. Pero, digamos, yo siempre he tenido la idea de que el papá en aras de ayudar al chico a veces genera en el docente una sensación como de zozobra, como porque te pinta lo peor como para que el docente esté preparado, pero en realidad lo que hace es indisponerlo. Esa es la palabra que ando buscando hace rato. Sí. Sí. O está la otra parte al revés, ¿verdad? No les voy a decir nada para que mi pobre angelito no Ajá. le pase nada. No se dan Entonces cuenta. nos encontramos Va a un pasar montón de cosas desapercibido. y después dice, qué raro, mi casa sí lo hace, qué raro, mi casa sí lo hace. Y todo lo hace maravilloso en la casa, pero en la escuela no. Entonces esa coordinación es muy necesaria. Y me ha pasado también de que, digamos, nosotros tenemos la posibilidad, y creo que es una bendición, porque Juan tuvo su problema y yo tuve mi problema Ujú. en el hogar. Ujú. Entonces nos preparamos para la vida de la escuela, propiamente de nuestro trabajo. Pero los que no, vienen con otra actitud a veces, ¿verdad? Entonces Ujú. tenemos que verla. Y hay doctores, lo digo también, vuelvo por la caja, porque de ahí en público utilizamos la caja, ¿verdad? El Seguro Social. Ujú. Y son muy buenos profesionales, pero hay algunos que están saturados. Y además, saque una cita por EDUS. Mm. Saque una cita por EDUS. 22 días. Sí. Y después que lo manden al especialista, un año y resto. Ahora, hay muchos planes ahora que son de la escuela con la caja y que hacen muy bueno el plan Risas y hay Ujú. varios así, pero no son a veces tan rápidos. Y mientras viene la cita, es muy diferente en privado porque a veces yo lo llevo, ¿verdad? Entonces, hay papás que lo logran y pueden llevarlo en privado, pero no siempre. Y hay otros papás, como dijimos antes, que no. Entonces, necesitamos también ese profesional. Yo siento que un profesional de la Caja Costarricense del Seguro Social, llámese neurólogo, llámese neurodesarrollista, llámese el pediatra, debería también llegar donde nosotros Ajá. para ayudarnos, para complementarnos, aunque sea cada cierto tiempo, que tengan también itinerantes en esa parte. Porque Ujú. no las tenemos, sería muy importante, porque está el plan risas, el plan tal, el plan y tantos planes como el de los bullying y todo, Ajá. que mientras hacemos todo el proceso, Ya se acabó nos la perdimos y se acabó el año y viene el otro y entonces la maestra trabaja diferente y el O otro cambia el trabaja gobierno. diferente. Empezar de Y cero. cambia el gobierno, cambiaron las cosas, entonces empezamos de cero. Es muy Ujú. difícil porque entonces, y estos niños van un paso adelante y a veces 3 atrás. Ujú. 6 adelante y 1 atrás.
Entonces el papá dice, pero yo hice todo. Usted me dijo, a fulano, otro papá que yo conozco no le hace eso. Número uno, no todos son iguales. Número dos, eso es así, uno adelante y otro atrás. Ellos trabajan así. Entonces es lo que dice Juan, bueno, y si hace eso y si hace el otro. Yo me acuerdo, y estoy hablando no solo de público, estoy hablando de privado, con mi hijo, que me llamaban, hizo tal y tal cosa, el logro fatal de mi hijo que hizo tal cosa. Y entonces lo cogían del brazo, y entonces él, una vez me acuerdo tanto, que dijo, me quiero morir. Entonces ya ese chiquito quiere asesinarse, quiere Sí. quitarse la vida. Luis, ¿pero por qué te quieres morir? Bueno, ya dije, no, perdón. ¿Por qué te quieres morir? Porque en el cielo usted me ha dicho que todo es alegría y felicidad, que todo está bien, que todo es maravilloso, que ya no vamos a sufrir. Ahí no voy a sufrir. Entonces, ¿quería matarse o quería ir a un lugar mejor? Ujú. Quería ir a un lugar mejor, Sí. porque ahí estaba haciendo un acoso y todos se quedaban viéndolo y él no soporta que lo vean. El autista no soporta que lo vean y que lo señalen. Entonces, tenemos que ver por dónde va la situación. El niño que no tiene autismo también presenta eso. A veces nos hace una pregunta y le explicamos toda una cátedra y resulta que no nos está preguntando eso. Tenemos que ver a qué se refieren y el especialista nos puede ayudar al docente a ver esa parte y a quitarnos esos miedos. Ujú. Tal vez para ir cerrando ya, em, hablaban ahorita de que a veces existen apoyos dentro de la escuela, ¿verdad? Como por ejemplo terapeutas, psicólogos, etcétera, pero dijiste que no en todos los casos, ¿verdad? Em, en ese caso, digamos, un papá que en este momento tenga un hijo dentro de una institución pública y ya le hayan hecho el diagnóstico y le digan, va a requerir algunos apoyos, pero en su escuela no los tiene, digamos. ¿Qué es el siguiente paso para un papá así? Bueno, en este caso, dependiendo de la situación, eh, hay un equipo en cada dirección regional que tiene profesionales, tiene psicólogo, tiene trabajadora social, hay un docente, ahorita no recuerdo si hay un orientador o no, pero eso se llama ETIR, ahorita no recuerdo qué significan las siglas. Digamos que es el equipo encargado de brindar apoyo a una institución que no tiene estos servicios. Servicios. Obviamente, también la saturación de trabajo es bastante, porque no solamente ven esto, ¿verdad? Se encargan de otras cosas por ahí, pero digamos que esta gente llega y brinda un buen apoyo. En ese sentido, yo sí lo he visto, que ellos colaboran muy bien. Eh, a veces, dependiendo, ¿verdad? Es que eso es como cada lugar es como una casa, ¿verdad? Y se organiza diferente. En algunas ocasiones, a nivel de circuito, ¿verdad? Y se prestan ahí. El recurso. Sí, sí, se prestan el recurso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente yo puedo ir a otra escuela porque no me cubre los riesgos del trabajo ni es mi función. Pero entonces la otra persona y nos comunicamos vía teléfono. Mira, ¿qué puedo hacer? Hace tal cosa, revisa estas y estas situaciones. eh, y digamos que se trabaja un poquito así más de la mano porque no está el recurso, pero hay alguien más que tiene el recurso, entonces hay un sentido de colaboración que yo creo que es una buena opción y yo siento que a veces deberíamos ir un poco a eso para aprovechar más el recurso, ¿verdad? Que los servicios de apoyo no fueran de la escuela, sino como que fueran del circuito, Ujú. para poder, porque al final de cuentas, a veces las comunidades, los chicos de esta escuela vienen para vienen para otra, son de lo entonces mismo. Somos de los somos de mismos. lo mismo, son comunidades cercanas. Pero sí, si la escuela no lo tiene y no hay ese tipo de apertura, lo que queda es ese recurso del ETIR a nivel regional. Yo siento que es muy bueno, pero sí le hace falta personal, Ujú. Sí. porque ahí son 5 o 6 personas
para más de circuitos 05, 06, 07, 08, 09, 010. Entonces, 09, circuitos. sí. Entonces, ¿cómo llego? Algunas escuelas de esas los tienen. Entonces no me tengo que hacer tanto cargo de eso, aunque sí. Pero los demás y todos los demás, el resto de la problemática, entonces sí es muy necesario. Y más que el plan tal y tal de la caja que inconvenio con eso, es más entrar la caja costarricense con nosotros dentro. Y tanto bullying, digámosle, que le están haciendo a la caja, tampoco colabora, ¿verdad? Porque dicen que no trabajan, que eso, que el otro, porque también están los presupuestos. Ujú. Entonces, queremos, pero no les damos o Ujú. no nos dan. Entonces, ahí está el dilema. Ok, incluyamos, la inclusión es maravillosa, pero tenemos que cambiar todo lo demás que viene ahí, incluyendo los programas, que era lo que hablábamos antes, porque son programas a veces que no son ni nacionales. Se cogió de base algo y lo vamos a retomar, pero no todos son iguales, ni los países son iguales. Y aunque tenemos que ser mundiales, es con nuestras propias capacidades, ¿verdad? Y necesidades. Muy bien. Agradecerles mucho por su participación, digamos, y por traernos acá una visión diferente de lo que viven en el día a día. Y agradecerles a todos ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.